Ya, entonces empiezo ya la sesión. Ya, listo, listo. Bien, bien. Buenas noches, señores. Disculpen el retraso con el acceso a la clase. Bien, el día de hoy, continuando con los temas de etapa selectiva, nos toca continuar con esta fase de selección. Vamos a desarrollar un poquito más lo referente a las etapas del procedimiento de selección y vamos a entrar a evaluación de propuestas. Bien, en los procesos de selección que teníamos hasta antes de la entrada en vigencia de esta norma, se seleccionaban o se estructuraba las etapas del procedimiento de selección en una serie de actividades, ¿no? Teníamos la convocatoria, el registro de participantes, las consultas y observaciones, luego tenemos la absolución de consultas y observaciones, el otorgamiento de la buena pro, la calificación de ofertas, evaluación de ofertas, presentación, etcétera. Eh, a ver un ratito. Sí. Entonces, acá estoy mostrando en la pantalla lo que teníamos a nivel de procedimientos de selección y se dividían por tipos de procesos, los concursos públicos, para las licitaciones públicas, ¿no? ¿Qué ha variado? Acá teníamos también, tenemos acá en pantalla el flujograma de la adjudicación simplificada. ¿Qué ha variado hoy en día en relación a estos flujogramas, a estas actividades dentro del procedimiento de selección? Las etapas se mantienen, pero hay una variación en algunos aspectos relacionados a las herramientas que se utilizan para realizar estas actividades, la forma como se ejecutan algunas de estas actividades que están establecidas dentro del procedimiento de selección. Los plazos que se consideraban también han sido reajustados sobre la base de la nueva configuración que se tiene de los procesos de selección. Entonces, en esencia, el flujograma de los procesos de selección podríamos decir que sigue siendo el mismo. Tenemos la etapa de convocatoria, tenemos el registro de participantes, tenemos las consultas y observaciones, tenemos la integración de las consultas y observaciones, tenemos la evaluación, calificación de ofertas, obviamente primero la presentación de ellas, ¿no? Entonces, ¿qué aspectos en relación a estos puntos han variado? Hoy en día, la normativa de contratación pública nos dice que la convocatoria ya no se hace, ya no se trabaja a través de mejor dicho, al haber incorporado una plataforma que tiene dentro de ella todas las herramientas de la contratación pública, la norma ya no hace referencia al SEACE, sino al Planicop, ¿no? Dentro del Planicop, en el rubro de procedimientos de selección, allí se va a publicar o a convocar el proceso de selección. Ese es el primer cambio que hay en relación al procedimiento. La convocatoria se hace a través del Planicop y otros medios que la entidad decida utilizar. ¿Eso estaba en la norma anterior? Sí, estaba en la norma anterior. ¿Qué otros medios puede utilizar la entidad? Usualmente la entidad también publica sus contrataciones en su página web institucional. Si tiene redes sociales, también lo puede hacer en sus redes sociales. Puede publicarlo en su marquesí institucional, puede publicarlo en su marquesí institucional. Podría también hacer una publicación del proceso a través de periódicos, podría hacerlo. Ahora, lo importante aquí es tener presente que lo que es exigible de manera obligatoria es la publicación del proceso, la convocatoria del proceso a través de Planicop.
Los otros medios son opcionales. Si, por ejemplo, lo hacemos en web, lo hacemos en redes sociales, institucionales, no incurrimos en mayor costo, pero si lo hacemos a través de periódicos, eso nos va a insumir un costo institucional que tendríamos que justificar por qué razón vamos a hacer esa publicidad si ya esa publicidad se está haciendo a través de un medio masivo, que es la herramienta del Planicop, al cual acceden los proveedores que están registrados en el RNP, conocen de estos procedimientos de selección. Entonces, como que hoy en día no justifica o no hay una razón valedera para tener la necesidad de publicar en periódicos. Em, ¿Qué otro aspecto en relación a la convocatoria? La norma o las normas anteriores tenían ciertas condiciones previas para, para convocar un procedimiento de selección. Nos decían, tiene que estar terminada la fase preparatoria. ¿Qué cosas se trabaja en la fase preparatoria? Ya habíamos conversado anteriormente sobre eso. Se desarrollan la indagación de mercado, el análisis de mercado, se determina la necesidad, las características de la misma, los requisitos de calificación, se conforma el órgano que va a dirigir el proceso de selección, se elaboran los documentos para el proceso de selección, que son las bases, se aprueban estos, se tiene un expediente aprobado, se determina la existencia de recursos a través de la certificación presupuestal y la previsión presupuestal. Todas estas condiciones previas siguen existiendo. Lo que ocurre es que la norma, cuando hace referencia a estas condiciones previas, lo engloba en lo que viene a ser el expediente de contratación debidamente aprobado. Todo lo que he mencionado forma parte del expediente de contratación debidamente aprobado, el cual debe ajustarse a los parámetros establecidos en la estrategia de contratación. Acordémonos que con esta norma nueva, se incorpora una herramienta que es la estrategia de contratación, a través de la cual en la fase preparatoria se va a determinar qué procedimiento se va a seguir, qué reglas se van a establecer, em, cuál es el escenario para determinar qué tipo de procedimiento en función de las necesidades de la actividad o de lo que queremos adquirir o contratar, etcétera. Esta estrategia de contratación va a darnos una serie de datos para poder concretar las actividades de la fase preparatoria y contar con un expediente de contratación aprobado. Entonces, esta normativa engloba ello en lo que se denomina el expediente de contratación, que va a ser aprobado por la autoridad competente dentro de la entidad, y luego los documentos del procedimiento debidamente aprobado. Estos documentos han sido elaborados por el órgano que va a conducir el proceso de selección, del cual ya habíamos hablado también en las sesiones anteriores, que podía ser el oficial de compra, puede ser la dependencia encargada de las contrataciones, puede ser un comité o incluso la participación de un jurado. Bien, luego el contenido de la convocatoria. El contenido de la convocatoria nos dice debe contar con la siguiente información: identificación de la entidad contratante, identificación del proceso de selección que se va a realizar y cuál es el objeto de ese proceso, el cronograma del procedimiento de selección, la indicación de instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentra cubierto el procedimiento de selección, las bases y el respectivo requerimiento que forma parte de las bases. Este detalle del contenido de la convocatoria es bastante similar a lo que establecía la norma anterior. ¿Qué es lo que podríamos decir la novedad que se incorpora aquí? Es lo referente a la indicación de instrumentos internacionales bajo cuyos alcances se encuentra cubierto el procedimiento de selección. Eh, por ejemplo, podría darse el caso que realicemos una contratación de una obra bajo
contratos estándar internacional, FIDIC, NEC o cualquier otra modalidad. Entonces tendríamos que mencionarlo aquí. Eso es lo que nos indica, ¿no? Esta norma nueva nos da ese parámetro, llamémoslo nuevo, o lo incorpora, lo hace visible como parte del contenido del procedimiento de selección. En cuanto al cronograma, eh, mantiene plazos similares a lo que teníamos en normas anteriores o en la norma anterior, pero hace algunas distinciones por razón de procedimientos de selección diferenciados. Por ejemplo, en el caso de los procesos competitivos, nos dice que el cronograma del proceso debe respetar un plazo mínimo de 22 días entre la convocatoria y la presentación de ofertas. ¿Cómo era en la norma anterior? En la norma anterior teníamos un plazo similar, 22 días como mínimo entre la convocatoria y la presentación de ofertas, y lo diferenciaba la norma anterior por licitación y concurso público. La adjudicación simplificada tenía un plazo menor, la selección de consultor individual otro plazo más pequeño, etcétera. Aquí esta norma, la distinción que hace cuando se refiere a los plazos a seguir en el proceso de selección, hace la distinción por procesos competitivos y procesos no competitivos. Bien, en los procesos competitivos nos dice un mínimo de 22 días entre convocatoria y presentación de ofertas. O si se trata de un proceso con precalificación, esos 22 días mínimo será entre la convocatoria y la presentación de los documentos de precalificación. Ese plazo no va a ser de 22 días cuando estemos ante modalidades abreviadas del procedimiento de selección. Por ejemplo, cuando estamos ante un procedimiento abreviado, cuando el proceso, por ejemplo, ha quedado desierto, ¿no? Ha quedado desierto y entramos a una siguiente convocatoria, estaremos ante una situación de esa naturaleza. O cuando se trate de insumos directamente utilizados en los procedimientos productivos por empresas del Estado conforme lo establece la norma. Es otro caso de proceso abreviado. O cuando se trate de adquisición de bienes homologados. Entonces, en el caso de las modalidades abreviadas, el plazo no será un mínimo de 22 días. O también en los procesos en los que no tienen una etapa de consultas y observaciones. En esos casos tampoco se utilizará ese plazo. O en los que tienen un anuncio de contratación futura. No. En esos casos, ¿qué plazo se utilizará? Se utilizará un plazo no menor de 10 días. Se disminuye el plazo entre la convocatoria y la presentación de ofertas. ¿Por qué razón? Porque en el caso de las modalidades abreviadas, por ejemplo, cuando el proceso ya está en su segunda convocatoria, el proceso ya ha tenido publicidad anteriormente, ha habido el plazo de 22 días, entonces en la segunda convocatoria, al ya haberse puesto de conocimiento de las empresas, se considera que ya no es necesario en una segunda oportunidad volver a poner el mismo plazo. En el caso de si la modalidad abreviada es producto de un proceso que tiene una adquisición de bienes homologados, entonces se considera que las empresas que participan no requieren mucho para poder determinar una oferta técnica, toda vez que hay una homologación de los requisitos y el proceso
pasa a ser un poco más sencillo, llamémoslo así. Entonces, razón por la cual el procedimiento se hará con un plazo menor. O cuando se trate de adquisición de bienes que se utilizan para rehabilitación y reconstrucción posterior de emergencias y situaciones de desastre. También es una modalidad, se emplea para ello la modalidad de abreviada. En consecuencia, el tiempo para hacer la convocatoria no requiere, no debe ser tan extenso. Bien, o en los casos en los que se tiene un anuncio de contratación futura. ¿Se acuerdan que cuando hablamos del anuncio de contratación futura, dijimos, se anuncia previamente a hacer el proceso de selección, se dice, voy a contratar más adelante este producto, voy a adquirir este servicio, contratar este servicio, etcétera, y esa contratación, este anuncio de contratación futura, lo que hace es publicitar de manera adelantada que más adelante se va a realizar un procedimiento de selección. Entonces, si el proceso de selección ya ha tenido un anuncio de contratación futura, si es así, no se requiere que el plazo entre la convocatoria y la presentación de ofertas sea tan largo, sea de 22 días, sino se restringe a un plazo más pequeño, que es un plazo no menor a 10 días. Luego tenemos el registro de participantes. El registro de participantes, ¿había en las normas anteriores? Sí. Todos los procesos de selección tienen un registro de participantes. ¿Cómo se hacía el registro de participantes en las normas anteriores? En las normas anteriores, el registro de participantes se hacía a través del SEACE. Es gratuito, es requisito para poder participar en las actividades de un proceso de selección, y lo que se necesita, o sea, se necesitaba, decía la norma anterior, se necesitaba para registrarse como participante, era tener el RNP vigente, no estar inhabilitado, no estar suspendido, no tener conflicto de interés, y pertenecer al rubro objeto de contratación. Me registro y luego participo en todas las etapas del procedimiento de selección. ¿Cómo es hoy en día el registro de participantes? El registro de participantes se realiza a través del PLADICOP. O sea, condiciones que tiene que tener el proveedor. El proveedor debe contar con RNP vigente. Sigue siendo igual que en las normas anteriores. No debe estar inhabilitado, no debe estar suspendido. El participante, el proveedor que se registra, se adquiere al procedimiento en el estado en que éste se encuentre. Si me registro cuando recién se ha convocado, voy a tener derecho a participar en todas las actividades del procedimiento de selección. Si me registro cuando ya se presentaron consultas y observaciones, ya se absolvieron las mismas, ya no tengo derecho a consultar y observar, sino me tendré que adherir al momento en que se encuentre el proceso. Esa regla había antes, esa regla se repite ahora. Eso no ha cambiado. En cuanto al plazo para el registro, el registro está habilitado, está abierto desde el día siguiente de la convocatoria. ¿Hasta cuándo? Hasta antes del inicio de la presentación de propuestas. ¿Eso ha cambiado? No ha cambiado, sigue siendo igual, desde el día siguiente de la convocatoria hasta la presentación de propuestas, inclusive, de forma ininterrumpida. En los procesos anteriores se hacía una diferenciación por licitaciones o concursos públicos. Hoy en día no hay esa diferenciación, más allá de si es un proceso con precalificación o es un proceso sin precalificación. Ahora, ¿dónde se hace el registro? La norma ahora hace mención al PLADICOP. El PLADICOP ya incorpora el SEACE, incorpora a todas las plataformas que están relacionadas con los procedimientos de compra.
Entonces, la norma deja de hacer mención específica al SEACE para referirse al PLADICOP. El registro de participantes se realiza de manera electrónica a través del PLADICOP. Es gratuito y cuando se trata de obras nos da derecho a recabar el expediente el expediente técnico correspondiente. Tipos de registros. En las normas anteriores teníamos diferenciación o tipos de registros participantes. La respuesta es el no. No desde el punto de vista de regulación en el texto normativo. El texto normativo anterior, cuando hablaba de registro de participantes, simplemente se refería a que el registro de participantes se realizaba en el SEACE, debiendo tener un registro de proveedor para poder ingresar a la plataforma del SEACE, y no había ninguna otra restricción. Salvo en el caso de comparación de precios, donde la participación era por cotizaciones, y se cotizaba cuando le llegaba a uno una invitación para cotizar, ¿no? Pero después no había ninguna diferenciación en cuanto al registro de participantes, sea cual sea el tipo de procedimiento de selección. En esta norma sí se habla de 3 tipos de registro de participante, y así lo señala la norma de manera expresa. Nos dice: el registro de participantes es de 3 tipos: lista abierta con invitación y lista cerrada. La lista abierta. ¿Qué cosa es la lista abierta? La lista abierta quiere decir que cualquier proveedor que tenga RNP, que su RNP esté vigente, que su RNP que no tenga inhabilitación, puede participar en el proceso de selección. Entra a Pladicop, mira los procesos de selección que están vigentes, encuentra uno que le interesa y puede registrarse. Ese es un proceso de selección con lista abierta. Para participar es obligatorio que se registre. Entonces, la lista abierta nos permite participar, como su nombre lo indica, sin ningún tipo de restricción en el procedimiento de selección. No hay ninguna limitante en ello. Por lo tanto, el procedimiento de selección es abierto para cualquier proveedor. Luego tenemos la lista abierta con invitación. La lista abierta con invitación. ¿A qué procesos, antes de pasar a la siguiente, qué procesos de selección tienen lista abierta? Tenemos la licitación pública de bienes, la licitación pública de bienes especializados, la licitación abreviada de bienes, la licitación pública para obras, la licitación con precalificación, pública de obras con precalificación, la licitación abreviada de obras, la licitación con diálogo competitivo, la licitación de obras con negociación. Todas esas son con lista abierta. También en el caso del concurso público, el concurso público tiene lista abierta, tanto el concurso público de servicios, el de consultorías y servicios de mantenimiento vial, el concurso público abreviado, y luego tenemos ya los otros procesos de selección que tienen también un registro abierto, como es la compra pública precomercial, la subasta inversa electrónica y el concurso de proyectos arquitectónicos. Esos son los procesos que tienen una lista abierta, donde si los veo en el Pladicop, me puedo registrar como participante si tengo mi RNP vigente y no estoy inhabilitada. Bien, ahora, el otro tipo de registro es el registro con lista abierta, de lista abierta con invitación. ¿Quiénes pueden participar en el proceso de selección? Primero, aquellas
a los que la entidad invita directamente. La entidad les cursa una invitación para su respectiva participación. Si yo no he sido invitado, soy un postor, una empresa que estoy interesada en participar, pero no me ha llegado ninguna invitación y estoy interesado en participar, ¿puedo hacerlo? La normativa nos dice que sí, sí puedo participar en el proceso de selección, aun cuando no haya sido invitado, pero tengo que registrarme. ¿Cuáles son esos procedimientos de selección en los cuales la entidad invita a un determinado grupo de proveedores y si no estoy en la lista de esos proveedores invitados, igual puedo registrarme? Por ejemplo, el concurso público con diálogo competitivo, el concurso público abreviado para contratar expertos y gerentes de proyectos, la Asociación para la Innovación. Son, son listas abiertas con invitación. Luego tenemos el otro tipo de registro, la lista cerrada. Lista cerrada es aquella en la cual solo pueden registrarse los proveedores invitados por la entidad. Si me entero del proceso, ¿puedo participar? La respuesta es no. Entonces, requiero contar con una invitación específica de la entidad para poder participar en este proceso de selección. ¿Qué procesos de selección tenemos con esta característica de lista cerrada? Tenemos, por ejemplo, la comparación de precios. La comparación de precios, ya sea que se trate de bienes o servicios cuya oferta en el mercado es estándar y pueden ser entregados o implementados en un plazo corto de 5 días hábiles, sin necesidad de que los fabriquen, porque ya existen en el mercado. Entonces, en estos, la entidad cursa una invitación a determinado número de proveedores y les dice, este es el proceso de selección que estoy convocando, que es la comparación de precios, y solamente ellos podrán participar. Ahora, puede entenderse que este procedimiento estaría siendo restrictivo a la participación. En realidad, es un proceso bastante pequeño o de productos ya existentes en el mercado. Lo que se quiere es la rápida atención de los mismos, por lo que no se requiere realizar un trámite más complejo. Otro procedimiento de selección que tiene lista cerrada es la licitación pública para mecanismos diferenciados de adquisición, cuando lo que estamos contratando son tecnologías sanitarias para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades raras o enfermedades huérfanas o enfermedades oncológicas y enfermedades de alto costo. En esos casos también se trabaja con una lista cerrada. ¿Por qué? Porque el rubro de proveedores es muy especializado y se tiene identificado o se entiende que se debe tener identificado este universo pequeño de potenciales proveedores. En estos casos, entonces, tenemos una lista cerrada a la que solo se accede para participar a través de la invitación que cursa la entidad. Acordémonos que cuando hay este tipo de restricciones, la entidad debe tener el sustento objetivo y razonable del por qué invita a X proveedores, ¿no? Y cómo es que ha llegado a determinar quiénes van a ser los proveedores a los cuales va a cursar la invitación. Eso es una actuación que debe estar sustentada en el expediente de contratación del proceso de selección respectivo. Luego tenemos la siguiente actividad, que es lo que se denomina la absolución, las consultas y observaciones, ¿no? La etapa de consultas y observaciones. Esta etapa de consultas y observaciones constituye una oportunidad
que se da a las empresas participantes o al proveedor participante del proceso de selección para formular cuestionamientos a las bases. ¿En qué se diferencia esta actividad de las consultas y observaciones respecto de la forma como se trataba o cómo se desarrollaba esta actividad en la norma anterior? En la norma anterior, cuando se hablaba de consultas y observaciones, se hacía una distinción entre, primero, a través de qué mecanismo se consulta y observa. Se cuestiona las bases a través de consultas y observaciones. Aquí hay una primera distinción. En la norma anterior nos decía, las observaciones son aquellos cuestionamientos que se realizan cuando el proveedor, al leer los documentos del procedimiento de selección, identifica que en su contenido hay alguna contravención o alguna transgresión a las normas, a la norma de contratación pública o alguna disposición contenida en la norma de contratación pública o las normas que rigen el objeto de contratación. Entonces, cuando hay alguna regulación contraria a la normativa, se cuestionan las bases a través del mecanismo de observaciones. ¿Y qué nos decía sobre la consulta? Sobre la consulta nos decía, son pedidos de aclaración en relación a cuestiones de forma, a cuestiones de poca claridad en el texto de los documentos del procedimiento de selección o algo que no nos ha quedado claro, etcétera. Ese era el concepto de observaciones y consultas. ¿Cuál es el concepto hoy en día de observaciones y consultas? En el caso de las observaciones, mantiene similitud, mantiene esa misma regulación. Cuando nos dice que se observa las bases cuando hay contravención a la normativa de contratación del Estado u otras normas complementarias o conexas al procedimiento de selección. Es decir, encuentro en los documentos del procedimiento de selección que hay alguna disposición que no se está ajustando a lo que establece la ley de contrataciones y su reglamento, o alguna directiva, o alguna opinión vinculante del organismo técnico especializado, o alguna norma que regule el objeto de contratación. De repente la norma específica sobre el objeto de contratación regula algunos parámetros que no se están considerando en los documentos del procedimiento de selección, o que se ha puesto en los documentos del procedimiento alguna disposición diferente a lo que establece esta norma técnica. Entonces eso se cuestiona. Entonces, a nivel de lo que es observaciones, no ha habido un cambio mayor entre lo que eran observaciones en la norma anterior y lo que hoy en día constituye las observaciones como mecanismo de cuestionamiento a las bases. El otro mecanismo de cuestionamiento a las bases son las consultas. En cuanto a las consultas, la norma anterior hacía referencia a que las consultas eran para pedir aclaraciones, algún aspecto ambiguo, poco claro, o alguna situación de error de forma, etcétera, que pudiera estar contenido en el texto de los documentos del procedimiento de selección. Hoy, cuando se hace referencia a la consulta, también se menciona, se añade el texto de que la consulta no solamente es para pedir aclaraciones, sino también para pedir información adicional. ¿Qué significa eso? Significará que si pido información adicional y al formular la respuesta a mi pedido de información adicional, se va a ampliar la información contenida en los documentos del procedimiento de selección, y ello podría dar lugar a alguna variación de algunos aspectos contenidos en el procedimiento. El comité no tiene facultades para hacer modificaciones. Cuando hay ya sea
respuestas atendiendo a observaciones o atendiendo a consultas que vayan a tener impacto, que las respuestas vayan a tener impacto en la modificación de algún aspecto de los documentos del procedimiento de selección, tiene que contarse con la no objeción, así dice la norma actual, debe contarse con la no objeción del área usuaria o del área responsable de la adquisición, o sea, la que ha formulado el requerimiento. ¿Qué pasa si esa dependencia no está de acuerdo con esa modificación, variación, ajuste, ampliación de información, etcétera, que pueda tener impacto en los documentos originalmente aprobados? Eh, el comité o el órgano correspondiente no puede por sí mismo asumir la modificación. En todo caso, si ello reviste alguna situación de gravedad que pudiera, de no hacerse esa aclaración o de no incorporarse esa información adicional o de no corregirse una determinada situación normativa, si ello genera a los ojos de este comité o de este órgano que está conduciendo el procedimiento de selección, genera una posible situación de nulidad, tiene el legítimo derecho de devolver el expediente al área correspondiente, en el área usuaria, indicando que hay una situación que no permite continuar con el procedimiento de selección y que se adopten las acciones correspondientes. Bien, ahora, ¿qué otro aspecto diferencial en relación a la norma anterior? La norma anterior nos hablaba que todo se gestiona a través de la plataforma del SEACE. En este caso, hace mención a Pladicop. Ya hemos vuelto a decir que Pladicop tiene incorporado todas las herramientas de los diferentes módulos de contratación, entre ellos se hace, ¿no? ¿Cómo se formula estos cuestionamientos? Por escrito, y tiene que ser formulado dentro del periodo establecido para cada procedimiento de selección, si es que el procedimiento de selección tiene una etapa de consultas y observaciones. Se formulan en el mismo tiempo, no tienen plazos diferenciados, y el plazo para formularlas es un plazo mínimo de 7 días, y en el caso de procesos abreviados, el plazo mínimo para esta actividad es un mínimo de 3 días. ¿Quién es el responsable de gestionar estas consultas y observaciones? Es decir, preparar las respuestas y hacer el pliego de consulta, de respuestas a las consultas y observaciones, es el oficial de compra, la dependencia encargada de las contrataciones, según quien sea el que está conduciendo el proceso de selección, en coordinación con el jurado, si es que el proceso de selección tiene un jurado. Por ejemplo, si estamos en una licitación pública de una obra con negociación que cuenta con, dentro de sus evaluadores cuenta con un jurado, se hará en coordinación con este respectivo jurado. Luego tenemos el plazo. El plazo es de 3 días para solicitar la elevación, 4 días para publicar en Pladicop. Se registra el pedido y los respectivos documentos. Perdón, una vez que se ha absuelto estas consultas y observaciones, los proveedores o los participantes tienen derecho, si no están de acuerdo con algún extremo de este pliego de respuestas, pedir elevación. Si se pide elevación de observaciones al OEC, entonces tendrá que formularse debidamente la solicitud correspondiente, y el responsable, ya sea el oficial de compra o la dependencia encargada de las contrataciones, hará la gestión para la elevación correspondiente. ¿Cuál es el plazo para pedir elevación de observaciones
al órgano superior, en este caso al OEC, es de 3 días desde que se publicó el pliego absolutorio. Y en los 4 días siguientes, el oficial de compra o la dependencia encargada de las contrataciones, según quien sea el que está conduciendo el procedimiento de selección, hará la publicación en Pladicop del pedido de elevación con toda la documentación correspondiente al procedimiento de selección. ¿Por qué? Porque el OEC, para poder emitir un pronunciamiento sobre esa elevación, requiere no solamente el cuestionamiento que es objeto de elevación, sino requiere las bases, toda la documentación del procedimiento de selección emitida hasta ese momento, porque en esa elevación no solamente se va a pronunciar sobre esa consulta específica, sobre ese cuestionamiento específico, sino que va a hacer una revisión muy rápida, una revisión general de toda la documentación y verificar que ésta sea idónea, es decir, que no haya ningún otro extremo en la documentación del procedimiento de selección que pueda estar siendo contrario a la normativa de contratación pública o que pueda estar transgrediendo alguna condición básica para el procedimiento de selección. Es por ello que se requiere que se publique no solamente el pedido de elevación de observaciones con su respectivo sustento, sino que se publique también todos los documentos del procedimiento de selección para que sean analizados. Dentro del plazo en los 10 días siguientes, desde que se tiene toda esa documentación publicada, el OS va a responder al pedido de elevación y la entidad va a registrar la integración en el Pladicop, con lo cual el procedimiento de selección cuenta con reglas definitivas que van a dar lugar a la preparación de ofertas. Entonces, con ello ya se tiene toda la documentación para poder concretar la preparación de ofertas, porque los pliegos han quedado integrados de forma definitiva. Luego, ¿qué sigue a ello? Si ya ha habido la convocatoria, hemos tenido el registro de participantes, luego hemos tenido consultas y observaciones en los procesos de selección donde hay consultas y observaciones, luego esto se ha elevado a estas observaciones a OEC, OEC ha emitido su pronunciamiento, las bases quedan integradas y corresponde que los participantes hagan una revisión final de la documentación y preparen su propuesta en base a esa documentación final publicada en la integración de bases. ¿Cómo va a ser la presentación de ofertas? La presentación de ofertas será a través de un procedimiento electrónico. ¿Eso ha cambiado? No ha cambiado. Eso sigue siendo, desde hace mucho tiempo atrás, ya se trabajan con procedimientos de presentación de ofertas electrónicos. La norma anterior hablaba de presentación de ofertas electrónicas a través de SEACE. Ahora nos hace referencia a la plataforma general, que es la plataforma de Pladicop. Plazo para presentación de ofertas. Hay un mínimo de 7 días hábiles después de la integración de las bases, excepto en los casos de procesos abreviados o procesos sin etapa de consultas o en la comparación de precios, donde los plazos para preparar ofertas y presentarlas son menores. Por ejemplo, en el caso de los procesos abreviados, tendremos un mínimo de 3 días desde la integración. En el caso de los procesos sin etapa de consultas,
tendremos un mínimo de 6 días desde la convocatoria. Y en el caso de la comparación de precios, tendremos un mínimo de 3 días desde la convocatoria. Entonces, lo que podemos ver aquí es que hay un periodo entre que las bases han quedado integradas de manera definitiva y la preparación de ofertas y la presentación de las mismas. Periodos que no son tan largos, pero sí son lo suficientemente amplios para permitir que las empresas puedan preparar debidamente sus ofertas. Estos plazos se ven reducidos cuando los procedimientos de selección tienen ciertas características que los distinguen, como el caso de los procesos abreviados, los procesos sin consultas o la comparación de precios, que es un proceso más pequeño. Bien, tipo de evaluación. La evaluación se diferencia si hablamos de una evaluación en procesos que cuentan, sin precalificación, y procesos con precalificación. En los procesos sin precalificación, ¿cómo se presentan las ofertas? Las ofertas se presentan en una sola fase, la misma que tiene varias actividades: admisión de ofertas, revisión de requisitos de calificación, evaluación técnica y evaluación económica. Entonces, estos procedimientos de selección que no cuentan con precalificación son procesos de selección que tienen la presentación de ofertas en una sola fase en la cual se van a realizar todas las actividades correspondientes a la evaluación de ofertas. La admisión, ¿en qué consiste la admisión? La admisión consiste en la verificación primero, en la verificación que la oferta ha ingresado en plazo, conforme a lo establecido en el cronograma, plazo y hora. Luego se verifica los documentos, que cuenta con la documentación requerida. Luego se procederá a hacer la revisión de los requisitos de calificación de acuerdo a lo que se haya establecido como requisitos de calificación en los documentos del procedimiento de selección respectivo. Luego se hará la evaluación técnica, atendiendo los criterios contenidos en las bases que rigen ese proceso de selección. Y finalmente se hará la evaluación económica, también atendiendo los criterios establecidos en ella, los factores a considerar para esta evaluación. En el caso de los procesos que tienen precalificación. En el caso de los procesos que tienen precalificación, se realizará la evaluación de ofertas en más de una fase. Es decir, la evaluación de ofertas tendrá una fase inicial y una fase de precalificación. ¿En qué consiste ello? Consiste en que en la fase inicial, en ella participan las empresas presentando los documentos que le han sido requeridos para esta fase inicial. Entonces, se revisarán estos documentos y se determinará si el postor ha presentado esos documentos de admisibilidad establecidos en las bases de este proceso de precalificación. Y luego se revisarán los requisitos de calificación que hayan sido establecidos en estos documentos. Una vez que se ha verificado que ha presentado todos los documentos de admisibilidad que cumple con los requisitos de calificación, se procederá a determinar qué postores pasan a la siguiente fase. Es decir, la siguiente fase no es para que participen todas las empresas que participaron en la fase inicial, sino solamente aquellas que han cumplido con los requisitos y criterios para poder ser precalificados. Solo esos precalificados ingresan a la siguiente fase de evaluación de ofertas.
en la que van a presentar ofertas definitivas que van a ser evaluadas desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista económico. Y a su vez, esta fase de precalificación tiene subetapas. Una subetapa de negociación y una subetapa de diálogo competitivo. ¿En qué consisten estas actividades de negociación y diálogo competitivo? En que los postores presentan ofertas preliminares sobre las cuales se va a plantear un esquema de análisis, negociación respectiva, y luego se va a llegar a presentar una oferta definitiva, producto de ya sea de esa negociación o de ese diálogo competitivo. Entonces, una particularidad de estas subetapas de negociación y diálogo competitivo es que todavía no hay aquí una oferta definitiva, sino se nace o se presenta una oferta preliminar, y luego, después de haber acabado la negociación y el diálogo competitivo, se realizará una oferta definitiva en base a la cual se contará con la adjudicación o no, dependiendo de si cumple con los parámetros requeridos. Así tenemos, por ejemplo, en lo correspondiente a la negociación. Lo correspondiente a la negociación, decíamos que los postores que han sido preseleccionados o precalificados van a presentar y sustentar ante el órgano que está haciendo la evaluación de sus ofertas preliminares. Va a presentar una oferta preliminar y van a haber diversas rondas de negociación. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder mejorar el contenido de su oferta preliminar. Durante la negociación, los postores pueden formular consultas, pueden proponer modificaciones o variaciones a la versión inicial del contrato, a la modalidad de pago o cualquier otra condición del contrato. Ahora, ¿qué cosa no se puede negociar? No se puede negociar los factores de evaluación. Los factores de evaluación los determina la entidad a través del órgano que está conduciendo el procedimiento de selección. Entonces, estos factores de evaluación no son negociables. Tampoco se negocian las condiciones mínimas que se hubieran establecido como no negociables en las bases. Es decir, bases va a establecer un listado de situaciones o condiciones mínimas, aspectos mínimos que no pueden ser sujetos a negociación. Cuando se modifique el requerimiento, si producto de la negociación hay una variación, una modificación del requerimiento, se requiere la no objeción correspondiente del área usuaria. No se puede aceptar una variación que tenga impacto en la modificación del requerimiento sin contar con la no objeción del área usuaria. Para la negociación, habíamos dicho, se harán una serie de rondas. En estas rondas que son sucesivas, el postor va a presentar su oferta ajustada, es decir, se va negociando un determinado aspecto que es susceptible de negociación y el postor en la siguiente ronda presenta su oferta ajustada a esos elementos negociados, pudiendo establecerse en las bases que estas rondas sean eliminatorias bajo unos determinados criterios de adjudicación previamente establecidos. En las bases estandarizadas se establecen algunos lineamientos más detallados para poder trabajar con esta actividad de negociación.
Ahora, en estas rondas de negociación, ¿quiénes participan? Participa el ente, el órgano responsable del proceso de selección, llámese oficial de compra, dependencia encargada de las contrataciones, el comité, el jurado, y puede participar como vedor un representante del órgano de control institucional de la entidad. Luego de haberse modificado el requerimiento, por ejemplo, si producto de la negociación se determina que hay un aspecto que tiene incidencia en el requerimiento, vamos y pedimos al área usuaria respectiva una objeción, nos das una objeción y a consecuencia de ello queda modificado el requerimiento. Luego de realizada la modificación al requerimiento o a las condiciones contractuales, porque se puede negociar condiciones contractuales, modalidad de pago, o la versión inicial del contrato. Luego de obtenida la no objeción, se informa a través del PLADICOP a los postores que están participando en la negociación cuál es el documento modificado. ¿Para qué? Para que puedan entrar a la siguiente ronda y luego modificar sus ofertas. ¿Qué plazo van a tener para modificar sus ofertas en atención a ese documento modificado? Un plazo no menor a 7 días hábiles luego de haberse publicado en PLADICOP el documento de requerimiento modificado. Cada ronda de negociación debe contar con un documento sustentatorio de haberse realizado la ronda. ¿Cuál es ese documento sustentatorio? Un acta. Acta que es emitida que es publicada, perdón, por la dependencia encargada de las contrataciones a través del PLADICOP. ¿Quiénes van a suscribir esta acta? Todos los que hayan participado de esta ronda de negociación. En estas actas se van a publicar las modificaciones que se han realizado o que se están realizando al requerimiento o a las bases o al contrato, etcétera, todo lo que haya sido producto de la negociación. Y en el acta final, en el acta de la ronda última, de la ronda final, se va a dar a conocer a los postores que se encuentran aptos para presentar sus ofertas finales. Habíamos dicho que pueden ser rondas eliminatorias, entonces en el acta final se determinará quiénes han quedado en esa ronda final y quiénes están aptos para presentar ofertas finales y de esas ofertas finales determinar cuál es la que cumple las mejores condiciones técnico-económicas requeridas. En esa oportunidad se van a publicar, junto con esa acta final, se va a publicar las bases integradas definitivas que incluyen todas las modificaciones que se hayan realizado producto de las rondas de negociación y en base a ello los postores que queden en esa ronda final son los que van a presentar su oferta definitiva. Eso es la actividad de negociación. ¿Qué pasa si el proceso es con diálogo competitivo? Si el proceso es con diálogo competitivo, los evaluadores van a iniciar un diálogo con los postores seleccionados en la etapa de precalificación. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es obtener de ellos soluciones idóneas, soluciones que estas empresas o estos postores puedan brindar para satisfacer las necesidades de la entidad contratante sobre la base de un requerimiento preliminar. Entonces, el diálogo competitivo lo que permite es que la entidad cuente con un documento preliminar y este sea fortalecido, sea retroalimentado, tenga un valor agregado dado por el propio participante del proceso de selección. ¿Cómo se hace ello? A través de, se solicita que presenten soluciones idóneas frente a esa información preliminar o ese requerimiento preliminar que la entidad le está presentando. Ahora, para poder realizar
diálogo competitivo se requiere un mínimo de 2 postores precalificados. En el transcurso de este debate, de este diálogo, se van a analizar los diferentes aspectos del requerimiento preliminar con los postores que están participando de este diálogo competitivo, y se va a buscar obtener de ellos la mejor solución a la necesidad que tiene la entidad y que está contenida en ese requerimiento preliminar. El objetivo del diálogo competitivo es obtener un requerimiento definitivo a partir de las rondas realizadas. Por eso les decía, la entidad en el diálogo competitivo tiene un requerimiento básico. Dice, necesito esto, necesito tener este bien, necesito tener este servicio, necesito realizar esta actividad, tengo esta información preliminar, pero quiero asistirme del expertise, de los conocimientos, de la especialización de los postores, que son los que conocen este mercado especializado, y con ellos voy a construir, voy a mejorar, voy a fortalecer y determinar todas las condiciones de mi requerimiento para contar con un requerimiento definitivo a partir de estas rondas de diálogo competitivo. En este procedimiento de selección también participará un representante del órgano de control institucional como participante en las rondas del diálogo competitivo. Entonces, en el diálogo competitivo se tiene un requerimiento preliminar, el mismo que es ajustado por los evaluadores durante el transcurso del diálogo competitivo a razón del aporte que están realizando los postores. Se va determinando de estos aportes que dan los postores cuál es la solución que la entidad considera más idónea para llevar a cabo el objeto del contrato, y poniendo en conocimiento a todos los postores que están participando en este diálogo competitivo de las modificaciones que se están realizando a los documentos preliminares. Cuando se haya ajustado el requerimiento, se contará con el voto del miembro del jurado que forma parte del mismo, que es un servidor o funcionario del área usuaria, o el que haga sus veces, dando la no objeción a ese requerimiento ajustado. Es decir, es necesario que sea visto por el área usuaria a través del miembro del área usuaria que forma parte del jurado. El diálogo se va a llevar a cabo entre la entidad a través de su equipo evaluador con cada postor. Es un diálogo de 2, ¿no? Con cada uno de los postores seleccionados, los cuales van a presentar propuestas de solución en función al requerimiento preliminar, y el requerimiento se va a ir modificando según se vaya avanzando en este diálogo competitivo. El número de rondas del diálogo competitivo puede ser diverso, puede variar respecto de cada uno de los postores según la mayor o menor complejidad de soluciones técnicas o soluciones que estos puedan estar presentando o proponiendo para el requerimiento preliminar. Hasta que, a juicio de los evaluadores, se haya aclarado todas las soluciones planteadas por cada postor. Para ello se establecerá fases sucesivas de rondas de negociación, y con ello se realizará esta fase del diálogo competitivo. Se aplicarán una serie de criterios de adjudicación que deben estar contenidos en las bases del procedimiento de selección, y obviamente los podremos ver en las bases estandarizadas que se hacen para los procesos que cuentan con este mecanismo de diálogo competitivo. Se puede trasladar la propuesta de un postor
¿Puede la entidad o el comité evaluador o el ente evaluador puede trasladar la solución que está presentando un postor? ¿La puede presentar, compartir a los otros postores? La respuesta es no. Los evaluadores no pueden revelar a los demás participantes las soluciones propuestas por un postor u otros datos confidenciales que éste les esté comunicando en cada ronda del diálogo competitivo. Acuérdense que en el diálogo competitivo es el comité evaluador o el organismo o el órgano evaluador con cada postor. Esa información es confidencial, salvo que el postor autorice su traslado a los otros postores. Esto dudo que haya esa autorización, ¿no? Estás compitiendo con otros, entonces tú planteas tu solución técnica como postor y tú quieres que tu solución técnica sea acogida y sobre esa base se formule una propuesta posterior. Ahora, el diálogo competitivo tomará una serie de rondas y se emitirán tantas actas como rondas se realicen. Se van a suscribir por cada miembro que haya participado en estas respectivas rondas. Estas actas que contienen las modificaciones al requerimiento preliminar se van a publicar. Y en función de ello es que luego se van a presentar las ofertas definitivas. En el acta de la ronda final, que se publica por la dependencia encargada de las contrataciones, se da a conocer a los postores qué postores se encuentran aptos para presentar sus ofertas definitivas, las mismas que serán evaluadas desde el punto de vista técnico y económico y en base a ello se determinará quién es el postor ganador. En esa oportunidad se van a publicar las bases integradas definitivas, incluyendo todas las modificaciones realizadas producto del diálogo competitivo y también se publicará el requerimiento definitivo. Y recién ahí los postores que han quedado hasta clasificados, llamémoslo así, van a pasar a la ronda de oferta, a la etapa de presentación de ofertas definitivas, a la subetapa de presentación de ofertas definitivas. Bien, entonces esa es la forma de que ha establecido la norma actual para los procesos con precalificación, ¿no? ¿Teníamos esta figura de la negociación y el diálogo competitivo en las normas anteriores? No. ¿Teníamos la forma de evaluación o el tipo de evaluación con precalificación? Sí lo teníamos para obras de montos mayores, pero no desagregaba la fase de precalificación, no establecía un mecanismo de negociación y diálogo competitivo, simplemente era una precalificación sobre requisitos determinados y los precalificados presentaban luego una oferta técnico-económica y no había que se revisaba en base a factores de evaluación establecidos en las bases estandarizadas de ese proceso con precalificación. Es en esta norma nueva que se incorporan la figura de la negociación y el diálogo competitivo como un elemento nuevo que le permite a la entidad asistirse del expertise, de los conocimientos, de la experiencia, de la especialización de las empresas participantes para fortalecer el requerimiento que ha formulado, considerando que el mercado es muy conocedor de la materia y puede ayudar a que la entidad obtenga el mejor producto en las mejores condiciones y para ello se asiste de estos mecanismos de negociación y diálogo competitivo. Bien, requisitos de calificación. Los requisitos de calificación que teníamos en las normas anteriores pasaban
por la capacidad legal, la capacidad técnica y profesional, fundamentalmente ellos, ¿no? Hoy día la norma incorpora 5 tipos de requisitos de calificación. ¿Qué nos dice sobre estos requisitos de calificación? Nos dice que son la capacidad legal, la capacidad técnica y profesional. El otro requisito de calificación es la experiencia del postor en la especialidad, las condiciones de participación en consorcio y la capacidad económica. Esos son los 5 tipos de requisitos de calificación que la norma establece, que se pueden determinar para poder establecer las condiciones de participación en un proceso de selección. De estos requisitos de calificación, ¿dónde los vamos a encontrar? Tienen que estar, son establecidos en la estrategia de contratación y su cumplimiento va a ser establecido, o sea, en las bases del proceso de selección se establece cómo es que se va a cumplir con acreditar esos requisitos de calificación ya dentro de las ofertas. Los requisitos de calificación, el requisito referido a la capacidad legal. El requisito referido a la capacidad legal tiene relación con la habilitación para realizar la actividad. Es decir, que el postor o la empresa postora se encuentre apto para ejecutar la actividad económica que es objeto de contratación, para lo cual debe contar con la habilitación correspondiente según la norma que rige el objeto contractual. Por ejemplo, si voy a realizar servicio de vigilancia, para realizar el servicio de vigilancia necesito contar con de acuerdo a la norma que rige el servicio de vigilancia, deberé contar con una autorización para la prestación de ese servicio. Mis vigilantes deberán contar con determinadas certificaciones, ya sea para usar arma o vigilante sin arma, etcétera. Todas esa habilitación que requiere la empresa para prestar ese servicio es lo que formará parte de la capacidad legal en el ejemplo de la contratación del servicio de vigilancia. Si lo que queremos contratar, por ejemplo, es la adquisición de bienes, y estamos hablando de productos alimenticios, por ejemplo, tendrá que contarse con el registro sanitario correspondiente para el producto, y la empresa tendrá que contar con la autorización para la comercialización de estos bienes. Esos serán los documentos de habilitación para realizar esa actividad, y con ello se dará cumplimiento a la capacidad legal, al requisito de calificación denominado capacidad legal. La capacidad técnica y profesional. La capacidad técnica y profesional está relacionada con lo que se va a pedir para acreditar las condiciones del personal y del equipamiento y de la infraestructura propuesta. Comprende la experiencia, calificaciones del personal clave requerido, así como el equipamiento estratégico para realizar el servicio objeto de contratación o la infraestructura que se requiere para ejecutar el contrato. Estos requerimientos relacionados a la capacidad técnica y profesional van a ser detallados o deben encontrarse detallados en los documentos del procedimiento de selección. En el caso de obras y consultorías de obras, la experiencia del personal clave va a corresponder a la especialidad y subespecialidad de este personal, de acuerdo a lo que corresponda en función del objeto de contratación. En el caso de obras y consultorías de obras, la capacidad técnica y profesional va a ser verificada por la dependencia encargada de las contrataciones en la etapa de suscripción de contrato.
siempre que no se trate de un proceso con precalificación, porque si es un proceso con precalificación va a ser verificado anteriormente, o cuando no se haya elegido factores de evaluación como experiencia específica adicional o formación adicional del personal clave. El siguiente requisito de calificación, el requisito de experiencia del postor en la especialidad. La experiencia del postor en la especialidad está referida a la experiencia adquirida por el postor, ya sea persona natural o jurídica, en el desempeño de la actividad igual o similar que es objeto de contratación. Em, en el caso de obras, por ejemplo, o consultorías de obras, dicha experiencia tiene que ser acreditada en la especialidad y en la subespecialidad conforme se requiere en la normativa de contratación pública. Por ejemplo, si tenemos que en el caso de obras se identifica que se requiere una consultoría determinada en obras de edificaciones y afines, tendrá que contarse con la documentación que acredita que se tiene esa experiencia en ese rubro, o si es obras de consultorías de represas, irrigaciones o afines, serán esa especialidad y subespecialidad la que será objeto de revisión en esta etapa de experiencia del postor en la especialidad. Cuando se trata de la participación de personas jurídicas y estas provienen de una reorganización societaria, la norma establece que no se puede acreditar como experiencia de ese postor en la especialidad que le hubiera transmitido producto de esa reorganización las personas jurídicas sancionadas con inhabilitación vigente. ¿Qué pasa? Sancionan a una empresa que participaba en procesos de selección, queda sancionada. Esta empresa es comprada o se fusiona con otra empresa que no tiene sanción. Producto de esta fusión, la empresa que no está sancionada adquiere a esta empresa sancionada con toda su experiencia y todo el bagaje de expertise que trae esta empresa. ¿Puede la empresa no sancionada que ha comprado a esta otra empresa, que se ha fusionado con esta otra empresa, acreditar la experiencia de esta empresa sancionada? La respuesta es no. No va a poder acreditar la experiencia de la empresa sancionada o la empresa que tiene inhabilitación vigente o definitiva. En el caso de consorcios, solo se va a considerar la experiencia de aquellos integrantes del consorcio que ejecutan conjuntamente el objeto del contrato. ¿Qué es lo que pasa? A veces conformamos un consorcio de 3, 2 ejecutan el contrato, mejor dicho, 2 se dedican a realizar la actividad objeto de contratación y un tercer integrante es el que va a facturar y va a hacer las actividades administrativas y de representación. Entonces, ¿qué nos dice la norma en este extremo? Nos dice, ese integrante del consorcio yo no lo puedo prohibir porque la forma como las empresas se organizan para participar en los procesos de selección es una decisión, son acuerdos privados en los cuales no se puede intervenir. Pero ese postor, este integrante del consorcio, que no esté ejecutando el contrato, las prestaciones objeto del contrato, no se puede considerar su experiencia. Si se quiere que este postor también acredite experiencia, perdón, que este integrante del consorcio también acredite experiencia, se tendrá que establecer en el formato de consorcio, se tendrá que establecer que también va a ejecutar las actividades esenciales del contrato. Condiciones de participación en consorcio. Es otra de las condiciones de los requisitos de calificación.
¿Qué condiciones pone la norma para la participación en consorcio? Nos dice el número de consorciados. ¿Puede establecerse en las bases un número máximo de consorciados? Sí, la entidad puede establecer un número determinado máximo de consorciados, atendiendo la complejidad, el manejo de riesgos, etcétera, del objeto materia de contratación. En función a la naturaleza de la prestación, puede establecerse un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado o de cada integrante del consorcio o del integrante del consorcio que acredite una mayor experiencia. Todas estas reglas de conformación de consorcio deben estar establecidas en las bases del procedimiento de selección. Cada entidad, para cada objeto de contratación, sea más complejo, menos complejo, etcétera, puede establecer los requisitos y condiciones de participación en consorcio. Número máximo de consorciados, porcentaje mínimo de participación de cada consorciado, porcentaje mínimo de participación de aquel integrante que acredita la mayor experiencia dentro del consorcio, etcétera. Son reglas que se establecerán proceso por proceso, atendiendo a la mayor o menor complejidad del proceso, al objeto de contratación, etc. Luego tenemos el requisito de calificación denominado capacidad económica. La capacidad económica es el quinto requisito de calificación, como ya lo habíamos indicado hace un rato. Cada uno de estos requisitos de calificación deben encontrarse establecidos en la estrategia de contratación. La capacidad económica es la condición obtenida a partir o se determina a partir de los antecedentes financieros. Se utiliza solo para los casos de procesos con precalificación. No se utiliza para cualquier proceso, solo para los procesos que son con precalificación. ¿Qué nos permite determinar este requisito de calificación? Nos permite determinar la fortaleza financiera que tiene un postor, ya sea persona natural o persona jurídica o un conjunto de empresas consorciadas, ¿no? ¿Cuál es su fortaleza financiera para afrontar el objeto de contratación, para afrontar el contrato? ¿Y por qué es importante saber cuál es la fortaleza financiera de un postor? Eh, Hay contratos que son complejos tanto en su objeto de contratación como en su monto y en su forma de ejecución. Entonces, dado que hay niveles de complejidad técnica, económica, contractual, etcétera, se requiere empresas que frente a esta complejidad eh, contractual en diferentes aspectos tenga la posibilidad de que si surgen situaciones que puedan afectar el normal discurrir del contrato o situaciones que puedan ser conflictuales o situaciones que puedan dar lugar a eventuales suspensiones, etcétera, demoras en pagos o aprobaciones o conflictos que mientras no se terminan de poner de acuerdo las partes, no se concrete algún abono a favor del contratista, etcétera, el contratista tenga la fortaleza financiera para continuar la ejecución de las actividades sin mayor inconveniente. Básicamente es ello lo que se busca, ¿no? Entonces, la capacidad económica es la condición que se va a verificar producto de la evaluación de los antecedentes financieros que demuestre el postor y que acredita que está en posibilidades de cumplir las obligaciones contractuales sin mayor inconveniente. Como habíamos dicho, solo se aplica para procesos de selección con etapa de precalificación. ¿Cómo se sustentan estos antecedentes financieros? ¿En base a qué documentos y qué criterios se analiza la capacidad
económica en base al volumen de ventas, los estados financieros auditados u otros que establezcan las bases estandarizadas. Es decir, se quiere ver un poco el historial financiero de este postor. Es un postor que está quebrado, es un postor que tiene ratios financieros, balances con ratios negativos, etcétera, el riesgo de cumplimiento de contrato o de incumplimiento del contrato es alto. Entonces, ello puede ser tomado como un criterio para no considerar a este postor como precalificado para la siguiente etapa. Las bases estandarizadas son las que determinan los tipos de requisitos de calificación a utilizar dependiendo de cada modalidad de procedimiento de selección. Estos 5 tipos que hemos mencionado son los 5 tipos que regula la norma. ¿Todos se utilizan en cada proceso de selección? La respuesta es no. Se utilizarán los que establezcan las bases estandarizadas dependiendo del tipo de procedimiento de selección a realizar. Bien. Luego tenemos la evaluación de ofertas técnicas. Perdón. La evaluación de las ofertas técnicas se realiza en función de los factores de evaluación que están establecidos en las bases integradas. Estos factores de evaluación tienen como objetivo establecer la mejor oferta considerando el principio de valor por dinero. Van a haber factores de evaluación facultativos y factores de evaluación obligatorios dependiendo de acuerdo al objeto de contratación, al procedimiento de selección y a la modalidad que se utilice. Asimismo, la ponderación que se va a aplicar para estos factores de evaluación también van a estar establecidos en las bases de cada procedimiento de selección respectiva. Luego tendremos la evaluación económica, la misma también que se hará de acuerdo al tipo de procedimiento de selección o la modalidad correspondiente y puede ser de 2 tipos. Puede ser una evaluación económica simultánea, eso creo que lo habíamos puesto, sí, aquí. Puede ser una evaluación económica simultánea o puede ser una evaluación económica eh, posterior a la técnica. No. Cuando es simultánea, la evaluación técnica y la evaluación económica se hacen de manera conjunta. La oferta económica es un factor de evaluación. No. Dentro de los factores de evaluación se ponen los factores de evaluación técnica y la evaluación económica es otro de los factores de evaluación. Cuando es de manera posterior a la evaluación técnica, la oferta económica se evalúa luego de haber culminado la evaluación técnica. Y solo respecto de aquellos proveedores que hubieran obtenido el puntaje mínimo de evaluación técnica establecido en las bases de cada proceso de selección. Y también tenemos la evaluación técnica, tenemos la evaluación económica en base a los lances. Eso se aplica para los procesos de subasta inversa electrónica. Se permite a los postores a través de lances mejorar su oferta inicial. Esta oferta inicial se mejora con lances sucesivos en línea, ya que es una subasta inversa electrónica, y se va a ir mejorando los precios de la oferta inicial según el criterio de cada postor y las reglas establecidas en las bases estandarizadas de subasta inversa electrónica. Para poder determinar el puntaje de la oferta económica, se va a utilizar una fórmula de puntaje inversamente proporcional en función a los montos que se han obtenido. Esa fórmula está establecida en la normativa de contratación pública. Luego, el puntaje total va a ser la sumatoria de la evaluación técnica más la evaluación económica. Una combinación de los mismos va a dar lugar
al puntaje total. Los coeficientes de ponderación van a estar establecidos en las bases estandarizadas de cada proceso que se aplique para cada proceso de selección. En el caso de procesos abreviados, em, las bases estándar van a establecer o establecen bonificaciones en el puntaje a micro o pequeñas empresas o a consorcios conformados por la totalidad de ellos. Esto ya formaba parte de las reglas de la ley de contrataciones anterior, la bonificación por pequeña o microempresa. Eso, la acreditación tiene que estar establecida de micro o pequeña empresa, se hace como parte de la documentación que se presenta en el proceso de selección. Para los casos de servicios o consultorías que se realizan fuera de la provincia de Lima y Callao por montos superiores a 200.000, por montos que no superen, perdón, 200.000 soles, en servicios en general y consultorías que no superen los 900.000 soles en el caso de obras, se podrá establecer también una bonificación del 10% sobre el puntaje total para los postores domiciliados en la provincia donde se presta el servicio o donde se ejecuta la obra, así como en las provincias colindantes. Esto ya estaba establecido también en las bases, perdón, en la norma anterior. El domicilio a considerar para darle derecho a esta bonificación es aquel que se registre en el registro del RNP. Al momento de registrarse en el RNP, comunica un domicilio. Este domicilio es el que se va a tomar en cuenta para los fines de la bonificación, si le corresponde o no le corresponde la bonificación. Bien, con esto hemos, bueno, terminado de alguna manera los aspectos sustanciales de la fase de selección. Y vamos a pasar en la siguiente sesión a revisar ya los aspectos relacionados a la etapa contractual, pero vamos a cerrar la sesión última, la próxima sesión, hablando un poquito del cierre de los procesos de selección, ¿no? Y cerramos esta sesión también hablando de la culminación del proceso de selección. El proceso de selección, una vez que se ha determinado quién es el ganador, se entiende que el proceso de selección culmina con el otorgamiento de la buena pro. Esa buena pro es el que da por cerrado el proceso de selección, pero esa buena pro tiene que ser una buena pro que haya quedado consentida. Es decir, que ya no tenga después de ello ningún cuestionamiento. Si se han presentado dos o más ofertas, el consentimiento del proceso de selección es publicado en el Pladicop al día siguiente de vencido el plazo para interponer recurso de apelación, si es que ningún postor ha ejercido el derecho de cuestionar el resultado del proceso. Si se ha presentado una sola oferta, se realiza el consentimiento el mismo día de la notificación de su otorgamiento. Esa regla no ha cambiado, esa regla sigue siendo la misma que en las normas anteriores. Si es que algún postor cuestiona el resultado del proceso, ahí no podemos cerrar el proceso, entonces tendremos que tramitar el recurso de apelación y esperar el resultado del recurso de apelación para determinar el cierre del proceso de selección de acuerdo a lo que indica ese resultado del recurso de apelación. De repente mantiene la buena pro del postor al que se había adjudicado,
o esto establece que no le correspondía si no le corresponde al postor impugnante, entonces será esa decisión la que dé por finiquitado la etapa el proceso de selección. Entonces, el proceso de selección puede terminar con el resultado final no impugnado dentro del plazo respectivo, con lo cual se ha dado el otorgamiento de buena pro que ha quedado consentido por el transcurso del tiempo. O si es que hay apelación, habrá que esperar el resultado de esa apelación y el resultado de ello dará por cerrado el proceso a través del resultado final que quedó administrativamente firme, producto de una decisión administrativa que determina cuál es el resultado final de ese proceso. O también el proceso puede terminar desierto cuando no se presentó ningún postor o habiéndose presentado postores, habiendo presentado propuestas, ninguna cumplió con los requisitos mínimos establecidos en las bases para adjudicarse el proceso de selección, para obtener la buena pro. Entonces, si el proceso de selección es declarado desierto, habrá que hacer la siguiente convocatoria a través de un proceso abreviado, conforme ya lo habíamos explicado anteriormente. O también el proceso de selección puede terminar no con un resultado final positivo, que es la buena pro, sino puede terminar con cancelación del mismo. La cancelación del proceso de selección es una terminación anticipada del proceso. ¿Quién declara la cancelación del proceso? La autoridad de gestión administrativa correspondiente mediante resolución. ¿En qué momento se cancela el proceso de selección? En cualquier momento previo a la adjudicación de la buena pro respectiva. Es decir, si ya hay adjudicación de buena pro, ya no se puede cancelar el proceso de selección. Tendrá que ser en cualquier momento previo a ello o a la adjudicación para la innovación en los casos de procesos de este tipo. Para lo cual la la dependencia encargada de las contrataciones debe emitir el informe correspondiente sustentando las causas que motivan esta cancelación. Ahora, cuando se cancela, no se puede volver a convocar el mismo objeto contractual durante el ejercicio presupuestal vigente, salvo que la cancelación se... Esto tampoco ha cambiado en relación a la norma anterior. La norma anterior regulaba esta misma situación y en esta norma se repite ello. La resolución de cancelación se notifica a los participantes o a los postores, si es que estamos ya con ofertas presentadas, a través del PLADICOP. ¿Hay responsabilidad administrativa de la entidad por cancelación? No, no hay responsabilidad administrativa, ni indemnización alguna, ni pago alguno que hacer a los postores que se presentaron y es que lamentablemente el proceso no concluyó con un resultado de otorgamiento de la buena pro. Entonces, el proceso culmina ya sea con un resultado positivo otorgándose la buena pro o determinándose que ninguna oferta cumplió con las condiciones requeridas y por lo tanto no se puede adjudicar la buena pro y se declara desierto, o porque ningún participante decidió presentar oferta, con lo cual también se declara desierto, o cancelándose el proceso de selección previo a la adjudicación haberse otorgado la buena pro. Son las formas de conclusión del proceso. Después de haber concluido el proceso, tendrá que concretarse el perfeccionamiento del contrato y después de perfeccionado el contrato entraremos ya a la ejecución contractual del mismo. Todos estos aspectos del perfeccionamiento del contrato y la ejecución contractual los vamos a tocar en las siguientes sesiones. Entonces, con ello hemos dado por terminado todo lo referente a la etapa selectiva
del procedimiento de contratación regulado en esta norma de contratación pública vigente. Hemos desarrollado hasta el momento la fase de los actos preparatorios, hemos desarrollado todo lo referente a la etapa selectiva y en las siguientes sesiones vamos a entrar a desarrollar todo lo referente al perfeccionamiento de contrato y luego a la fase de ejecución contractual. Les agradezco mucho su participación. Nos estamos viendo en la siguiente sesión, que es el día viernes. Muchas gracias. Gracias, profesora. Buenas noches. Buenas noches.